Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy vuelvo con más tips o consejos sobre el juego, y en el día de hoy hablaremos específicamente sobre el tema de alinear jugadores en su posición y fuera de su posición. Una idea que surgió por el comentario de Overduis, de Adrián José Urbáez García y algún que otro comentario de este estilo en otros videos. Así que básicamente en este video les daré mi opinión sobre cómo afecta, ya sea positiva o negativamente, alinear en su posición específica. ¿Qué tanto se gana y se pierde? ¿Qué pasa si alineamos en su posición o fuera de su posición? ¿Y cuáles son las mejores opciones que tenemos para reemplazar una posición específica si no contamos con un jugador con ese puesto? Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar, solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces del tema de las posiciones específicas. Resumidamente, para que tengamos este plus, debemos contar con 11 jugadores en sus posiciones específicas. Esto quiere decir que si contamos con 10 de 11, no vamos a tener el plus a nuestro favor. No es lo mismo que el plus de nacionalidad, porque allí solo necesitamos 6 de un mismo país en el 11 inicial. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de cuánto incide el plus al equipo, debo decirles que lógicamente hay un considerable plus que se nota más en alineaciones ofensivas que en alineaciones defensivas. Al menos esto es lo que yo pienso personalmente. Tener un 11 de posiciones específicas en una 4-3-3B, 4-3-3A o 4-4-2B, 4-4-2A, 3-4-3 me ha resultado muy positivo y se nota esa influencia, ese plus extra. Pero en tácticas como la 4-5-1, 5-4-1, 5-3-2 o 5-2-3, la verdad que me rinden prácticamente de la misma forma que si no contara con el plus, o al menos la influencia que tienen no se evidencia tanto como cuando las he usado con alineaciones ofensivas. Esto lógicamente es una opinión personal y seguramente cada uno tenga su experiencia propia. Lo cierto es que según el juego, si contamos con 11 jugadores en sus posiciones específicas, vamos a tener un plus considerable así escogiéramos correctamente especialistas o si tuviéramos el plus de nacionalidad. Esto se dijo hace ya bastante tiempo y lo vuelvo a mencionar para la gente nueva en el juego o para el que no lo recuerde. Es solamente un plus extra que en la paridad de un partido debería servirnos para sacar alguna ventaja extra. Bien, ahora dejando de lado el alinear un 11 con posiciones específicas, ¿qué pasa entonces si no colocamos jugadores en sus posiciones específicas? Es decir, por ejemplo, un CC de CC, pero aún así juegan o mantienen sus posiciones habituales de juego, es decir, mediocampista como mediocampista, delantero como delantero y defensa como defensa. Esta es una pregunta muy habitual, el qué pasaría si no alineamos en su posición específica, sobre todo para los usuarios nuevos en el juego, ya que para los que llevan muchos años, antes no existían las posiciones específicas en OSM, simplemente era guiarse por sus números de ataque y defensa para intuir dónde colocarlos. Lo cierto es que en algún momento nos pasará que no tengamos para jugar con 11 jugadores en sus posiciones específicas y tendremos que colocar otro jugador. Y cuando hagamos eso, lo único que perderemos será el contar con ese plus de las posiciones específicas. Es simplemente eso, no tendremos ese plus extra, pero el equipo seguirá funcionando porque ese jugador no dejará de estar en una posición natural. Para estos casos, para cuando no tengan para completar un 11 con posiciones específicas, voy a dejarles un par de consejos sobre qué otras posiciones usar en el lugar de esos puestos que no tengan. Bien, vamos posición por posición, partiendo desde la defensa. Lo más común suele ser el no tener a algún lateral, ya sea DI o DD. Generalmente los DC, los defensas centrales, son los que más abundan en la lista de transferibles. En el caso de no tener DI, la mejor opción será colocar un DC en tácticas defensivas u otro DD en tácticas ofensivas. Por el lado del DD aplicamos la misma lógica, DI para tácticas ofensivas y DC para tácticas defensivas.
En el caso de utilizar los DC, lo ideal es que sean defensas que tengan de 10 a 19 en ataque. Por último, en el caso de no tener DC y sí tener muchos DI y DD, no les quedará otra que colocar esos jugadores en el lugar del defensa central, siendo lo mejor que coloquen al DI lo más cerca de su posición, es decir, a la izquierda, y al DD por la derecha. Esto suele verse mucho en alineaciones con 5 o 6 defensas a nivel competitivo. Bien, ahora hablando del mediocampo, vamos a empezar primero por los casos más consultados, que son las posiciones del CI y del CD, de los centrocampistas derecho e izquierdo. Básicamente la mejor opción para reemplazar estos puestos, que aparecen poco en la lista de transferibles, es utilizar a los CCA, que son los más cercanos en valoración a ellos. Esto aplica para todas las alineaciones que utilicen CI y CD. Luego tenemos otras variantes dependiendo de la alineación, como ser la de utilizar triple CCD en 4-5-1, que a nivel defensivo funciona muy bien y suele dar bastante control al equipo. En 4-2-3-1 se podrá utilizar triple CCA, que también resulta muy efectiva, o utilizar 4CC en el medio campo. Para la 4-4-2A, 3-4-3A y para la 5-4-1A, lo ideal sería usar CCA o como segunda opción a los CC. Con respecto a las demás posiciones, para reemplazar a los CCD, la mejor opción es utilizar un CC que tenga un poco más de defensa que ataque. Para los CCA, lo ideal sería utilizar un CC con más ataque que defensa, e igualmente como alternativa también he utilizado y me han vendido en esa posición algún CI o CD. Y por último, para reemplazar a los CC, podremos utilizar tanto CCA si somos superiores o buscamos más efectividad en el ataque, como también se podrá usar a los CCD en el caso de ser inferiores o buscar más control del partido. Por último, vamos a hablar de los delanteros. Para reemplazar a los extremos, al EI y al ED, básicamente podremos utilizar otro extremo en su lugar o colocar a un gol. Aquí suelo seguir una lógica de utilizar al que más goles tenga en ese momento, pero en el caso de que ninguno tenga o sean recién comprados ambos, lo mejor sería apostar por otro extremo en su lugar. Si no, coloquen a otro gol, que siempre abundan más en la lista de transferibles. Y para reemplazar al gol, básicamente podremos utilizar cualquier extremo que tengamos o que nos sobre para completar la delantera. Aquí sí que no hay ninguna preferencia entre EI o ED. La única distinción podría ser el colocar allí al que tenga menos defensa. Asimismo, otra estrategia lógica que aplica para todas las posiciones es la de colocar al mejor jugador disponible por línea. Por ejemplo, si van a jugar 4-3-3A y solo tienen un CC de 108, un CCA de 110, otro CCA de 107 y un CCD de 111, lo mejor será usar ese CCD de 111 para completar el mediocampo y seguir así esa estrategia de alinear el mejor 11 posible basándonos en las valoraciones, sin importar el tema de las posiciones específicas. Por último, ahora sí toca hablar sobre qué pasaría si colocamos jugadores fuera de su posición, es decir, un delantero de medio centro o un medio en lugar de la defensa. Aquí sí veremos cambios significativos en la táctica, ya que si estamos usando a un jugador en una posición que no es la suya y que está lejos de serla, y si bien en la mayoría de los casos veremos una reducción en el rendimiento general del jugador, hay aún así algunas posiciones en las que se sentirá menos que otras y otras en las que será muy grave. La más grave de todas, lógicamente, será el de colocar cualquier posición, ya sea delantero, medio o defensa, como arquero. Un escalón más abajo en gravedad, pero muy influyente como el caso anterior, será el de colocar un delantero de defensa o un defensa de delantero, así como también el de colocar un defensa en el mediocampo. Por último, llegamos al último escalón, el cual considero que en ocasiones puede ser una alternativa dependiendo de la valoración de estos jugadores. Este último escalón es el de colocar un delantero de medio o medio de delantero, o un mediocampista de defensa. Estos últimos casos los he utilizado en determinados momentos por tener una valoración más alta que la opción natural y en muchos casos ha funcionado muy bien. No es lo ideal, claramente, simplemente una última alternativa para no colocar un jugador de baja valoración.
Son tres casos que realmente no suelen afectar mucho a la alineación y a la táctica del equipo, así que por eso pueden llegar a utilizarse como última alternativa. Asimismo, me gustaría añadir algo que mencioné hace tiempo en un comentario sobre el tema de si podemos usar jugadores teniendo en cuenta su pierna hábil, es decir, si son zurdos o diestros. Les recuerdo o les aviso, para el que no lo sepa, OSM no reconoce la pierna hábil de los jugadores, así que no es un factor a tener en cuenta para alinear a sus jugadores. Esto se comunicó hace tiempo en los foros de la comunidad. Y para ir cerrando el video, me gustaría remarcar que siempre lo ideal es tener un 11 con posiciones específicas, porque es un plus extra que el juego reconoce y que nos viene siempre muy pero muy bien. Pero también me gustaría decirles que no se vuelvan locos o se alarmen si no cuentan con un 11 con posiciones específicas, porque siempre tendrán una alternativa directa, ya sea medio por medio, defensa por defensa o delantero por delantero, que seguirá rindiendo de igual manera y que no les afectará en sus partidos. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios qué lógica siguen para alinear a sus jugadores para ver si coinciden con los demás subs. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.